Tema 1. Situación de la educación básica. La escuela se define como un universal donde se construye lo común desde la diversidad. En ella confluyen y se manifiestan el efectivo ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las desigualdades que articulan exclusiones con base en la clase, el género, la sexualidad, la nacionalidad, la etnia, la capacidad y la edad. Esto ha dado paso a un tipo de institución educativa que es valorada, no por su capacidad para enseñar, aprender y favorecer la construcción de las relaciones educativas, pedagógicas, sociales y culturales, sino por su función distributiva de las trayectorias de las y los estudiantes, la cual se evoca preponderantemente a la formación del capital humano. Esta función que se le ha dado a la escuela se fundamenta en el modelo de igualdad de oportunidades, que se sostiene en el supuesto de que ante las pruebas escolares todas las niñas, niños y adolescentes son considerados iguales con derecho a esperar los mejores resultados y en el ideal de que el sistema educativo ofrece escuelas, programas de estudios, enseñanza y profesores para todos los estudiantes. Los sistemas de evaluación han hecho creer que el aprendizaje se reduce al desempeño en una prueba o un proceso que lo hace desigual con respecto a los demás, y que este resultado es producto de su mérito concebido como la manifestación de su libertad. Así se individualizan el éxito y el fracaso escolar. La enseñanza y el aprendizaje son procesos en los que atraviesan procesos familiares, comunitarios, sociales, culturales y económicos que influyen poderosamente en la vida de las escuelas. Conocer las condiciones en las que las niñas, niños y adolescentes ingresan y viven la escuela, aprenden y se desenvuelven es fundamental para entender el acercamiento o lejanía de una propuesta curricular respecto a la población a la que va dirigida. La escuela se define como un universal donde se construye lo común desde la diversidad y ello implica reclamar el lugar de iguales para las niñas, niños y adolescentes porque tienen un lugar de pares en la sociedad que necesariamente deben estar expresados en el currículo. La tarea conjunta del Estado, la comunidad y la escuela es considerar a las infancias y a las adolescencias tan iguales como sea necesario, y con este principio ofrecerles una formación que les permita transformar el mundo tan profundamente como consideren necesario. Esta tarea implica otorgarles las herramientas intelectuales, afectivas, emocionales, sociales y políticas para que puedan proceder a esta transformación. Para lograrlo, es fundamental que se conciba la educación como un acto político, como invita Paulo Freire, conocer y reconocer las desigualdades que prevalecen en los niños, niñas y adolescentes y el horizonte de exclusiones que las acompañan. En México, el 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. De ellos, 4 millones viven en pobreza extrema. La probabilidad de pertenecer a este grupo se acrecienta si son parte de hogares indígenas, viven en zonas rurales, algún miembro de su familia tiene alguna discapacidad o la madre, padre o tutor tienen un nivel bajo de escolaridad. Una de las principales carencias que afecta a la población de 0 a 17 años es el acceso a la seguridad social. Ello se debe en parte a la alta tasa de empleo informal en el país y a que muchas familias no tienen el acceso a programas de protección. 1.1. Acceso, cobertura y operación del currículo. La educación inicial atiende a niñas y niños desde los 45 días de vida hasta los 3 años. Y el preescolar de 3 a 5 años de edad. La asistencia a la educación preescolar está directamente relacionada con el nivel educativo de la madre y las condiciones económicas y sociales de cada familia, mientras que 82.1% de niñas y niños cuyas madres tenían un nivel de educación superior asistieron al preescolar en 2015. En contraste, solo asistió el 50.7% de aquellas cuya madre no tenía ningún grado de educación completado. Situación educativa de niños de 6 a 11 años. La encuesta Intercensal 2015 reporta que 261.076 niñas y niños entre 6 y 11 años
no asistían a la escuela. El 2% de las niñas y niños indígenas en edad de acudir a la escuela primaria no asiste. Entre la población indígena, la asistencia escolar es más baja en niñas y niños monolingües, hablantes de lengua indígena. Situación educativa de niños de 12 a 17 años. La encuesta intercensal 2015 muestra que 433.620 adolescentes entre 12 y 14 años no asistían a la escuela. La misma encuesta registró 1.6 millones de adolescentes de entre 15 y 17 que no asistían a la escuela, es decir, el 26% de la población de este grupo de edad. La situación educativa de niños de 12 a 17 años, como dato general se conoce que de 100 niños que estudiaban la primaria, únicamente 13 culminan sus estudios a nivel superior. Estos datos son un indicador global de las trayectorias formativas de los estudiantes, las cuales varían tanto por las condiciones sociales, económicas, de creencia, género, sexualidad, etnia y lingüística del país. A pesar de la retórica de la política educativa sobre la equidad, lo contundente es esta geografía de las desigualdades que pone en evidencia que la universalización de la educación básica viene acompañada de un acrecentamiento de las brechas de desigualdad en términos territoriales, sobre todo en las zonas de mayor pobreza y exclusión social del país. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años varía de un territorio a otro. Así, la cifra más baja del país y por debajo de la media nacional se encuentra en Chiapas, con 7.6 años de escolaridad, Oaxaca, con 7.7 años de escolaridad, que son zonas con mayor desventaja económica, mientras que en la Ciudad de México tiene el promedio más alto del país, con 11.2 años de escolaridad. Le siguen Nuevo León, Sonora y Baja California Sur, las tres con un grado promedio de escolaridad de 10.2 años. La población de 15 años y más, en condiciones de vulnerabilidad, tiene menor grado de escolaridad con respecto a quienes no están en esa situación. La población en situación de pobreza presenta en promedio casi 5 grados menos que la no pobre ni vulnerable. Problematización sobre lo nacional y lo básico. La obligatoriedad y el currículo de la educación básica han sido parte de un sistema político y económico, la cual ha agravado las desigualdades y exclusiones que se presentan en la clase, género, condición física, grupo étnico y sexual, a causa de que la articulación de lo común con lo diverso está ausente del currículo nacional. A pesar de las diferentes reformas que se han presentado en la educación básica en los últimos años, han mantenido el referente identitario creado en el periodo postrevolucionario en tanto programa de la modernidad, la cual se centra en al menos 4 elementos: nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriarcado. El programa de modernización de sociedad mexicana basada en la Revolución de 1910 se desplegó en 2 vertientes. La primera, a través de la revolución cultural para cambiar la mentalidad de las mexicanas y los mexicanos mediante un aumento de niveles educativos de la población. La segunda vertiente articulada creó una revolución antropológica que se basa en el mestizaje y la erradicación de las herencias indeseables que degradaban el tejido social. A partir de estas dos vertientes, desde el siglo XIX existe un encadenamiento conceptual con relación a la condición indígena y la construcción de la nación mexicana, resaltando autores como Francisco Pimentel, Francisco Bulnes y Andrés Molina, en la que coinciden que transformar radicalmente la condición cultural, social, espiritual y económica de los indígenas para poderlos incorporar a la figura del mestizo, siendo México el primer país de América Latina en establecer una visión indigenista como política de Estado, la cual funcionó como mecanismo de homologación social
de los gobiernos postrevolucionarios para construir la identidad nacional a través de la figura del mestizo. De igual forma, sirvió como ortopedia social que se valió de técnicas e instrumentos de control para reconocer, incorporar y asimilar al indígena. En el siglo XX, Andrés Molina sostenía que el indígena debía incorporarse en el mestizo. Fue así como el mestizo pasó a convertirse en el principal proyecto y acción política del Estado mexicano. Este proceso de mestizaje ha sido el referente cultural del currículo de la educación básica hasta nuestros días, en tanto referente civilizatorio deseable, y ha colocado al mestizo como sujeto ideal en términos lingüísticos, sociales, económicos, culturales y educativos, dejando fuera los temas de reflexión o contenidos a la diversidad étnica y cultural del país. Debido a esto, el programa educativo tomó un enfoque alrededor de la construcción del mestizaje, cuyo objetivo era integrar al indígena a la civilización acompañado de acciones articuladas de la salud y la cultura. En este sentido, la escritura, la lectura y el aprendizaje de la aritmética estaban en el programa de modernización nacional, en tanto fueran herramientas útiles para el mestizaje social, cultural, económico y étnico. El programa educativo del Estado durante el siglo XX se utilizó como un instrumento de un programa más amplio donde la educación fungía como un bien para que el sujeto se incorporase al progreso social y al desarrollo económico, con una mentalidad productiva y a un tipo de democracia sujeta al sistema corporativo y clientelar, es decir, viendo por la necesidad de integrarlos. Desde la década de 1930, médicos, juristas y antropólogos mexicanos recurrieron a la biotipología en un esfuerzo para entender y organizar el mundo social. Los test fueron aplicados a niñas y niños que fueron clasificados con base en el estándar del niño mestizo de la clase media de la Ciudad de México de padres mexicanos. Estos resultados se presentaron como un inventario de características de estos grupos y sirvieron de insumo para el Estado con el propósito de diseñar la política y modernización nacional, a través de la cual se decidía quiénes eran susceptibles de mejoramiento para su incorporación en el proyecto nacional de vida civilizada. Tanto la legislación como el currículo de educación básica incorporaron el sentido de unidad y modernización nacional planteada por el Estado. Con ello se borró la diversidad cultural, social, lingüística, territorial y de género del currículo nacional, por lo que al pasar de los años se han formado sistemáticamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las zonas rurales, marcando la pérdida de su identidad, pero beneficiando a una práctica basada en la repetición de modelos no integrados en su realidad. Este modo de unidad y modernización incorporado al currículo nacional ha prevalecido con el establecimiento del sistema económico y político neoliberal. A través del análisis, favorece exclusiones cruzadas que se ligan en la forma de marginación económica, la explotación del medio ambiente y en violencias hacia las mujeres. De este modo, el currículo mantiene su sentido formal en los planes y programas de estudio, incluso en los libros de texto, mismos que buscan reproducir la síntesis cultural, social y étnica de lo mexicano, pero ahora con el concierto de la globalización económica. En este sentido, lo fundamental no se dirige en la definición del currículo nacional que corresponda al proyecto político, cultural y social en la nación, sino en los contenidos básicos, a veces estructurados como competencias básicas o aprendizajes clave, con el único objetivo de buscar agregar contenidos relacionados con el mundo global, teniendo así como prioridad el desarrollo de un conjunto de saberes, habilidades, conocimientos y actitudes de las niñas y niños que deben aprender en 3 campos específicos, siendo la comprensión lectora,
pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas, incorporando en estos contenidos para que reconozcan las diferencias culturales, lingüísticas y de capacidad sin que ello signifique la estructuración del currículum a partir de la interrelación de la diversidad, sino como temas a estudiar. Debido a que en las diferentes reformas curriculares se ha sobrecargado el currículum de educación básica, trayendo como consecuencia un sentimiento de frustración en las maestras y maestros y sentimiento de fracaso y de incompetencia en las y los estudiantes, se constituyen en los principales obstáculos para realizar aprendizajes significativos y que atiendan a la diversidad cultural, puesto que las diferentes reformas que se han planteado desde 1992 hasta el 2017 han traído consecuencias que se ven reflejadas hasta el momento. Tema 3. Elementos centrales de la política curricular para la educación básica mexicana. El derecho a la educación es un derecho que tenemos por ley y debemos de recibir de forma laica y gratuita, en donde no se nos debe de distinguir ni por raza, ni por género, ni por clase social, sino que debe ser impartido de forma gratuita y laica. Eso con el fin de que todo individuo que nazca sea educado de la mejor manera y bajo las normas que se establecen. También nos señala que el Estado tiene por obligación dar instituciones o poner instituciones en las cuales se imparta este derecho, ya que es uno de los primordiales y que marcan el artículo 3 de la Constitución Política. También nos dice que educar no solamente es enseñar, sino también es emancipar a los individuos. Esto que nos quiere dar a entender que debemos de ser también autónomos y seguir las normas y tener responsabilidad de todo lo que hacemos dentro y fuera de una institución que nos imparte educación. La educación es de suma importancia tanto para los niveles iniciales como para los niveles superiores, y que debemos de tener un organismo el cual nos ayude o nos apoye para que no tengamos alguna violación a estos derechos. Igual nos dice que para que nosotros podamos exigir una educación de calidad debemos de cuidar lo que es las instituciones. También señala que el mapa curricular que maneja cada institución es diferente, ya que es diferente encabezado, ya que las materias van acorde a la actividad económica en la cual se presente la educación. Otro punto a rescatar también es solamente que el docente es un guía, sino que también es un instructor, y así como él imparte la clase y lo enseña, también él va aprendiendo de las nuevas formas en las que los alumnos van enseñando, por lo cual no se debe discriminar ninguna forma de enseñanza. Tema 3.2. Los profesionales de la docencia. Revalorización docente, reconocimiento de su autonomía curricular. En el artículo 3 de la Constitución se estableció que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Su misión es conducir procesos formativos y dialogar con las y los estudiantes en un sentido crítico de respeto mutuo, incluyente y equitativo, para que aprendan saberes, conocimientos, técnicas, operaciones, artes, prácticas, proyectos, habilidades y valores que sean significativos para su vida individual y colectiva.
Esta medición implica principalmente el contexto social, cultural e histórico, los saberes, experiencias cultural y socialmente significativas en las que se ejerce la docencia y el aprendizaje de las y los estudiantes, considerando para ello las interacciones comunitarias e institucionales. También reconoce a los distintos miembros de la comunidad, a las familias en su diversidad y a la Secretaría de Educación Pública como instituciones que apoyan la labor docente y sobre todo el aprendizaje de las y los estudiantes. Las maestras y los maestros son profesionales de la cultura, en el sentido antropológico del término, que convocan el saber. Son interlocutores de diversas generaciones de personas que pertenecen a las comunidades en las que ejercen su práctica educativa, que los coloca como sujetos centrales de la formación social. El Plan de Estudios de Educación Básica reconoce la libertad académica de las maestras y los maestros para resignificar y replantear los contenidos de los programas de estudios y de los materiales educativos, de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes, considerando las condiciones escolares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, de género, capacidad y sexualidad en las que se ejerce la docencia. Este principio curricular parte del hecho de que la realidad social e histórica en sus distintos planos y dimensiones tiene múltiples significados, de acuerdo con los territorios en los que interactúan los seres humanos entre sí, pero también con el medio ambiente. De este modo, el ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del territorio concreto en el que está situado el hecho educativo, en la escuela, pero no solo en esta, en donde estudiantes y docentes interactúan en espacios social y culturalmente simbolizados, que son resignificados constantemente en un marco de tensiones, pero también de sentidos de pertenencia y construcción de identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros. El proceso de enseñanza y aprendizaje se refiere siempre a la relación entre el ser humano y el medio ambiente inmediato, que en el caso del proceso inicial de la enseñanza de la lengua se tendría que asumir como punto de partida en la capacidad de conocimiento que tienen las niñas y niños sobre su contexto, sea urbano o rural, y su habilidad para expresar conocimiento a través de su propio lenguaje, pero teniendo como perspectiva el aprendizaje de múltiples lenguajes, científico, la lengua materna y externa, tecnológico, entre otros. Esta libertad académica del magisterio para reemplazar los contenidos señalados en los programas de estudio va de la mano de la libertad para abordar un mismo contenido con la actividad diferenciadas de acuerdo con los distintos ritmos de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes y momentos de transmisión de saberes y conocimientos que están en función de las dinámicas que establece la maestra o el maestro en cuanto a saberes y prácticas concretas. Esta perspectiva de trabajo de las maestras y los maestros está relacionada con un sistema de formación de docentes cuyo currículo corresponda a la diversidad de las realidades sociales, educativas y territoriales de la educación básica. Por ello, se reconoce que la autonomía académica curricular y de gestión de las escuelas normales para decidir sobre sus planes y programas de estudio a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, desde el cual se generen los acuerdos sobre políticas y acciones para el desarrollo de las escuelas normales y las instituciones de formación docente. 3.3. La función diagnóstica y formativa de la evaluación. En el plan de estudio se reconoce a la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes como una actividad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ajena a toda forma vertical y autoritaria que va más allá de la pura recopilación de información para tomar decisiones y que descansa en la participación activa de las niñas y niños y adolescentes, maestras y maestros. La evaluación del aprendizaje tiene como base la relación pedagógica de las maestras y maestros en sus estudiantes, en el marco del aula, la escuela y la comunidad, entendidos estos como espacios de interdependencia, interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. Tiene como función principal apoyar la formación de las estudiantes durante el proceso formativo, por lo que debe considerarse esencialmente como
como un proceso orientador del aprendizaje y de la enseñanza, que conduzca la identificación de los logros y elementos por trabajar para, en su caso, trazar acciones de superación. La evaluación de los aprendizajes se construye en el diálogo, la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por las niñas y niños y adolescentes respecto a los contenidos abordados en los campos de formación en diferentes momentos del ciclo escolar. No se evalúa para emitir una calificación, sino para poner en evidencia el trayecto recorrido y el que falta por andar, con el fin de emitir una valoración permanente siempre provisional. Con esto se hace hincapié en que la evaluación de los aprendizajes y la acreditación de dichos aprendizajes corresponde a dos momentos diferentes. Aquí nos habla a que corresponde la evaluación que emitirá número, pero nos dice que corresponde a dos tipos de evaluación, que al momento de entrar a un aula, como todo docente se debe tomar en cuenta, nos dice aquí que se debe tomar en cuenta el contexto áulico, el contexto comunitario y pues el contexto del alumno. Entonces eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta para hacer en nuestro diagnóstico esos contextos. También nos habla del contexto social, territorial, cultural de las maestras y maestros. Y también nos habla pues del diagnóstico, ¿no? De la relación diagnóstica y después de la formativa. Que en la formativa el objetivo es mejorar el proceso formativo que ha llevado. También nos habla que el proceso formativo es que los maestros deben buscar instrumentos para que los niños y niñas y adolescentes aprendan a reconocer sus propias dificultades, sus propios conocimientos y obstáculos que tuvieron dentro del aula al llevarse sus aprendizajes. Subtema 3.4. El currículo nacional desde la diversidad. Finalidades de la propuesta. Este plan de estudio tiene como fundamento lo establecido en el artículo 3 constitucional, que menciona que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Asimismo, esta propuesta curricular se basa en lo planteado en el artículo 22 de la Ley General de Educación, que menciona que los planes y programas favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas, tanto de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades, como las regiones del país. Se busca que los contenidos de los programas de estudio, las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación prescritos desde la inicial hasta la secundaria sean interpretados por las maestras y los maestros y sobre todo por las niñas y niños y adolescentes para otorgarles significados y valores que puedan ser vinculados con tradiciones, saberes, relaciones y procesos de sus comunidades. Finalmente, se considerará para el diseño de los programas de estudio la participación de las maestras y maestros del territorio nacional, las comunidades indígenas y afromexicanas, así como la opinión de aquellos que representan la diversidad de género, clase, sexualidad y capacidad. Tema número 4. Estructura curricular del Plan de Estudio 2022 de la Educación Básica Mexicana. 4.1. El aprendizaje como hecho histórico contextual. La posición dominante del aprendizaje basada en la teoría genética de Piaget plantea que el desarrollo de los sujetos se realiza de acuerdo con diferentes etapas o estadios evolutivos en los que la o el estudiante tiene el papel activo en el desarrollo de sus estructuras de conocimiento, a partir de la adaptación de nuevas etapas, en las que operan mecanismos de asimilación de nuevos conocimientos a las anteriores estructuras y de acomodación, que es la reformulación y elaboración de estructuras nuevas como consecuencia de la incorporación precedente. Frente a este planteamiento evolutivo, el desarrollo cognitivo
de los sujetos que marca el ritmo del aprendizaje que tendrán en la escuela, la familia o la comunidad. Vygotsky plantea que el desarrollo, el que sigue al aprendizaje, puesto que éste crea una área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos internos en el marco de diversas interrelaciones que se vuelven nuevas estructuras internas. No son actividades de aprendizaje las principales responsables de la formación de las estructuras cognitivas de los sujetos, sino la apropiación del bagaje cultural producto de los procesos históricos humanos que se transmiten en la relación educativa. De este modo, el aprendizaje se realiza dentro de un contexto social, histórico y territorial concreto que vinculan a niñas, niños y adolescentes con su realidad en el plano cognitivo, simbólico de las emociones, los afectos y la voluntad, además que permiten transformarla. 4.2. La comunidad como eje articulador de los procesos educativos. La escuela pública es un sistema social responsable de generar relaciones pedagógicas que no pueden estar orientadas rígidas y exclusivamente a objetos académicos, sino que estos deben ser parte de una diversidad de relaciones pedagógicas, culturales y sociales que las mejoren. Este plan de estudios coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela como el principal elemento articulador de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y fortalezcan la vida comunitaria dentro y fuera de la escuela. La comunidad vuelve a los sujetos individuales y colectivos hacia su exterioridad, y esto significa que para la escuela mantener la comunidad territorio una relación permanente de reciprocidad e intercambio. La articulación entre la escuela y la comunidad local está mediada por la construcción de complejas relaciones entre los individuos, cuyo tejido tienen como fundamento un continuo proceso formador en el que la construcción de saberes va de la mano con la construcción de relaciones que establezcan grupos o individuos en diversos ámbitos de la realidad. Perfil de egreso de las y los estudiantes al concluir la educación básica. Las y los estudiantes habrán de desarrollar capacidades y valores expresados en los ejes articulares con los conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes. Al egresar de la educación básica, las y los estudiantes reconocen el derecho a contar con una identidad personal y colectiva. Poseen una identidad étnica y nacional con perspectiva cultural y de paz. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales. Participan en el cuidado del medio ambiente de forma activa, solidaria y resiliente. Intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Interpretan fenómenos, hechos o situaciones históricos, culturales y sociales. Interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades. El perfil de egreso define el ideal del ciudadano que necesita México como integrante de una sociedad acorde al siglo XXI. Ejes articulares del currículum de la educación básica. El plan de estudios distingue 7 ejes articulares de carácter transversal. 1. Inclusión. 2. Pensamiento crítico. 3. Interculturalidad crítica. 4. Igualdad de género. 5. Fomento a la lectura y a la escritura. 6. Educación estética. 7. Vida saludable, los cuales refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado, nivel y modalidad educativa. Tiene como perspectiva una educación que coloca en el centro los procesos educativos a la comunidad territorio, el cual se basa en proyectos dirigidos a la justicia social y a la solidaridad con el entorno. Esto implica
que los campos formativos incorporan en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes. La pertinencia de trabajar uno u otro en conjugación con los contenidos. Se establece una relación directa entre la planeación y la educación de los aprendizajes. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los libros de texto. Inclusión. Establecer un eje integrador de formación que comprenda una educación incluyente de carácter decolonial. Sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Decolonizar el conocimiento del currículum y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la práctica docente y de la evaluación. Debe dirigirse en un pensamiento crítico y en un sentido profundo que fortalezca la inclusión de las diferencias. Este eje debe priorizar durante toda la educación básica la vida y dignidad humana, una educación intercultural, la formación de ciudadanos para una democracia participativa. Pensamiento crítico. Es la capacidad que desarrollan las niñas, niños y adolescentes para interrogar la realidad y oponerse a la injusticia, la desigualdad y el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan. También motiva a los y las estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad, poniendo a esta ante el tribunal de la crítica y la argumentación, lo cual implica un proceso amplio de formación dirigida a justicia social, en donde los saberes y conocimientos son motivados para plantear preguntas, elaborar proyectos y desarrollar una conciencia crítica. El pensamiento crítico también es necesario para valorar el conocimiento, buscarlo y amarlo, para dar sentido a la vida propia y a la comunidad, especialmente para mejorarla y enriquecerlas. Interculturalidad crítica. La interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad que interactúan, dialogan, se interpretan y producen entre sí diferentes aprendizajes. Se busca la formación de las niñas, niños y adolescentes en todos los niveles, grados y modalidades de la educación básica. Permita la construcción de una idea del ser humano encarnada en el sujeto colectivo que forma un todo con la naturaleza. Con este eje articulador se sabe la posibilidad porque los maestros constituyan con sus estudiantes diversas formas de articulación con la realidad, en cuya interacción se puede elegir otras formas de relación con el mundo, considerando de manera efectiva la interacción simétrica con diversas culturas, saberes y lenguas. Prácticas pedagógicas interculturales. Estudiantes, desarrollar subjetividades sensibles y capaces de indignarse ante la violación de los derechos de las personas. Igualdad de género. La igualdad de género es un principio jurídico constitucional reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución. En la escuela como en la comunidad se ejerce violencia de género contra las mujeres y en contra de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales. De ahí la importancia de establecer un eje articulador de igualdad de género que visibilice los intereses, necesidades y prioridades de las niñas de la misma manera que son considerados los de los niños, a partir de la diversidad de los grupos de mujeres y hombres en la sociedad. Marco curricular con igualdad de género que a lo largo de las etapas de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes
desde la educación inicial hasta la educación secundaria, contribuye a realizar prácticas y no discriminación entre hombres y mujeres para que logren ejercer plenamente sus derechos, tener acceso a mejores oportunidades y erradicar la violencia basada en el género. Implica la transformación de los principios filosóficos, éticos y sociales de la educación básica en todos sus grados, niveles y modalidades, para no reproducir los modelos, patrones de desigualdad, violencia y discriminación hacia los niños y adolescentes que cursan la educación básica. Este eje articulador promueve actividades que le introduzcan la cultura femenina en la dinámica escolar, se legitimen los saberes de las niñas y adolescentes, se rompa la dicotomía entre lo masculino y femenino, se promueva el respeto entre el trabajo escolar de las mujeres, se impulsen las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en el marco escolar y en el de la comunidad. Vida saludable. Establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva de nivel inicial a la educación secundaria que permita a las y los estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente y la dinámica social, económica y cultural de las comunidades urbanas y rurales, el impacto de las acciones que se desprenden de dichas relaciones y las consecuencias en la salud individual y colectiva. La vida saludable, como eje articulador de la educación básica, cobra un papel relevante en dos sentidos: coadyuvando el aprendizaje de forma saludable del cuidado del cuerpo y propiciando formas de relación simbólica entre la vida comunitaria del ser humano y del entorno natural en el que habita. La vida sexual también implica el ejercicio y la alimentación, más adelante la vida sexual y afectiva. Este eje conlleva la necesidad de comprender que lo que hagamos con el medio ambiente puede afectar la salud humana. Fomento a la lectura y escritura. México es una comunidad de comunidades, es un territorio de territorios y un lugar en donde se encuentran las lenguas maternas, las lenguas extranjeras y las lenguas olvidadas. Es el fomento a la lectura, en donde el acercamiento a la cultura escrita es un derecho que se hace efectivo solo en la diversidad de prácticas sociales de lectura y escritura, también la oralidad de un país plurilingüe y pluricultural como México. La lectura nos pone en relación con la otredad. Leer no solo implica decodificar signos lingüísticos, sino reconocerse en las palabras de otros y construirse por medio de una comunicación dialógica que atraviesa la historia de la humanidad. Reconocer y revitalizar la preservación, desarrollo y uso de las lenguas maternas nacionales en todos los ámbitos de la vida, para que las personas que hablan una lengua materna, que no es el castellano, se comuniquen sin restricciones en el ámbito público o privado, de forma oral o escrita, y en todo tipo de actividades como algo cotidiano dentro de nuestras instituciones y en la acción pública en general. La lectura y la escritura son prácticas que se ejercen en la contradicción e implica hacer de la escuela una comunidad de lectores que se acerquen a los textos para comprender algo de su mundo cotidiano, para conocer otros modos de vida, para descubrir otras formas de utilizar el lenguaje y darle nuevos sentidos o defender su propio pensamiento a través de la producción de textos. En la educación inicial, la lectura fomenta la imaginación, fortalece la psicomotricidad, el desarrollo del lenguaje y la comunicación emocional. Durante la educación preescolar y buena parte de la primaria, el fomento de la lectura enriquece el lenguaje, posibilita el acercamiento a la realidad a través de secuencias temporales, el aprendizaje de la gramática de la lengua y comprensión de diferentes textos. A partir de la educación secundaria, el fomento de la lectura impulsa la toma de posición frente a los planteamientos del autor, lo que favorece el pensamiento crítico, pero también propicia la construcción de nuevas relaciones sociales y con ello la construcción siempre dinámica de la propia identidad. Educación estética. Por educación estética se entiende una dimensión didáctica, metodológica y pedagógica que ofrece a las y los estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo que atienden a los aspectos reflexivos y emocionales con la finalidad de contribuir al autoconocimiento y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico. Cuando hablamos de educación estética,
No proponemos el estudio de la disciplina filosófica que así se denomina, sino el acercamiento a un conjunto de procesos que se pueden poner en juego en la relación con diversos objetos y sucesos. Entre ellos cabe destacar la ampliación de la percepción, el desarrollo de la sensorialidad, el desarrollo y regulación emocional, el sentimiento de pertenencia, la empatía, la posibilidad de cooperar y afrontar conflictos y la capacidad de disentir a partir del ejercicio del juicio crítico. El campo de la estética presenta a las y los docentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, herramientas didácticas y ejemplos diversos que pueden ilustrar y propiciar aprendizajes significativos al abordar los contenidos específicos de los 4 campos formativos. En el apartado 4.5, campos formativos del currículo de la educación básica, se enfatiza en la importancia de la educación básica para formar una ciudadanía democrática a través de las ciencias, humanidades y artes. Este plan de estudios está conformado por los campos formativos, que son organizadores de las asignaturas interdisciplinarias con las que los alumnos tienen la oportunidad de formar un pensamiento crítico que les permita comprender, explicar, valorar, analizar, describir, argumentar o estructurar temas del mundo natural o de la interacción humana. Estos campos formativos se utilizarán en todos los niveles escolares y permitirán a los docentes que se involucren en la construcción de un currículo dinámico y flexible, donde se diseñen estrategias que consideren la diversidad social, sexual y cultural. La integración curricular que plantean los campos formativos permite integrar un tema entre todas las asignaturas, como por ejemplo el tema de la pandemia por COVID-19, se puede abarcar desde las matemáticas haciendo gráficas en las que se dé a conocer el número de casos que existieron, o por ejemplo desde la biología analizando los tipos de virus que pueden atacar al ser humano, o incluso desde la historia indagando acerca de las epidemias que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Son 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. En el primer campo, lenguajes, se concentran saberes de las disciplinas de español, lenguas indígenas y lenguas extranjeras, y lengua de señas mexicanas, y tiene la finalidad de desarrollar una formación integral del estudiante que le permita obtener la habilidad de comunicarse con otras personas. También considera la comunicación de forma holística, ya que los lenguajes se interconectan en múltiples experiencias y situaciones vitales que se considera pueden modificar los valores individuales y comunitarios. Este campo busca básicamente 2 cosas: valorar la diversidad cultural y la configuración de la identidad de los alumnos. El campo saberes y pensamiento crítico busca el desarrollo de una actitud científica fundada en la forma de indagar, cuestionar, pensar e interpretar los procesos y fenómenos naturales y sociales en distintos contextos. En este campo interactúan saberes de matemáticas, ciencias naturales, biología, física y química y la tecnología, los cuales propician un estudio integral de dichos fenómenos. Además, el pensamiento crítico despliega la creatividad, la imaginación, la lógica, la formulación de preguntas e hipótesis, con lo que se busca la participación en la transformación sustentable dentro de la comunidad de cada alumno. En el campo ética, naturaleza y sociedad se favorece la comprensión histórica de los cambios sociales en el mundo y la formación de principios éticos que garantizan la convivencia entre personas y los pueblos, basados en la dignidad humana, derechos humanos, cultura de paz y valores democráticos. Contribuye también a que los estudiantes cuenten con los conocimientos que les permitan ejercer sus derechos y que fortalezcan su formación como ciudadanos con una identidad propia. También busca fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad y a la naturaleza. En este campo se espera que se inicien nociones básicas de pensamiento crítico para que los estudiantes se involucren y participen en la atención y solución de problemas que ocurren a nivel local, nacional y global. Por último, en el campo de lo humano a lo comunitario, se reconoce la vida humana como un proceso continuo de construcción personal, interacción social y participación efectiva, lo que experimenta cada persona para lograr una vida digna. Se entrelazan saberes que provienen de la reflexión sobre la identidad personal,
características y cuidados que requiere el cuerpo humano y la existencia de sociedades diversas. Además, considera el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos sociales. También integra un primer acercamiento a la educación sexual que favorezca la capacidad en los alumnos de pronunciarse a favor de una sociedad libre de violencia y discriminación, y propone que los estudiantes valoren sus potencialidades y reconozcan las de otros, además de que identifiquen, comprendan y regulen sus... El subtema 4.6, Programa analítico y sus componentes. Un programa analítico se fundamenta en la disposición organizacional y curricular que permite mostrar de forma sistemática y uniforme los parámetros que componen una asignatura. Por ello, la estructura de cada campo formativo se organiza de la siguiente manera. Como el número 1 es descripción, naturaleza del campo. En ella se refiere a las ideas centrales y el sentido que orienta el planteamiento integrado de las disciplinas que lo conforman. Como segundo punto son contenidos, que es el conjunto de conceptos y procedimientos que hay que aprender para lograr los objetivos del programa. Como punto número 3 es el diálogo, que en ella es el medio para que el estudiantado estructure los conocimientos de cada campo formativo. Y por cuarto punto son progresiones de aprendizajes. Estas son referentes que orientan a los maestros en los procesos del aprendizaje a lo largo de la fase en cada grado y sirve para ubicar niveles de aproximación de los saberes en un momento de desarrollo. Como quinto son orientaciones didácticas. Estas son propuestas que buscan detonar la creatividad en la práctica e intervención docente. Como punto número 6 son sugerencias de evaluación. Las sugerencias implican considerar las evidencias cualitativas y cuantitativas de aprendizaje en lo individual y en equipo. Como subtema 4.7 fases de aprendizaje. La formación escolar de las niñas, niños y adolescentes desde los 0 a los 15 años de edad se cursa a lo largo de 13 grados, distribuidos en 4 niveles educativos. Educación inicial, que es de 0 a 2 años y 11 meses, 3 grados de educación preescolar, 6 de educación primaria y 3 de educación secundaria. Estos niveles a su vez se han dividido en 6 fases. Uno de los aspectos de la transformación curricular es transitar de una organización de contenidos por grados escolares al establecimiento de contenidos por fases, tal como se muestra a continuación. Como la fase 1 es educación inicial, fase 2 educación preescolar, fase 3 primero y segundo grado de educación primaria, fase 4 tercer y cuarto grado de educación primaria, fase 5 quinto y sexto grado de educación primaria, fase 6 primero, segundo y tercero grado de secundaria. El diagrama de cada fase representa la relación entre los campos formativos y los contenidos. Los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva por disciplinas, pero responde a situaciones que resultan del interés o que son relevantes para el individuo y la comunidad, a partir de puntos de conexión que son comunes entre las disciplinas que integran cada campo. Es importante resaltar que los contenidos, diálogos y progresiones de aprendizajes, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación deben contemplarse como un todo, así debe ser su lectura. De este modo se permite identificar el orden y jerarquía que mejor responda a las necesidades e intereses de cada comunidad. Considerar en aislado alguno de los elementos que se han mencionado podría llevar a una interpretación sesgada, incompleta o fragmentada. Como tema 4.8, los proyectos como expresión de la articulación entre la escuela y la comunidad local, regional y mundial. La integración curricular que plantean los campos formativos organiza y articula los contenidos a partir de proyectos y otras acciones significativas para las y los estudiantes, que puedan definir a partir de acuerdos con sus maestros. Los contenidos organizados en torno a un proyecto se pueden definir a partir de las experiencias de las niñas y niños y adolescentes para abrir procesos de aprendizaje y transmisión de cultura que vayan de lo local a lo global. El trabajo por proyectos hace posible identificar claramente los contenidos curriculares
involucrados y permite a las y los docentes de distintos campos efectuar articulaciones pertinentes. Malla curricular en construcción. Representación gráfica y relaciones entre los elementos de la estructura. El trabajo que ha de realizarse desde los campos formativos respeta los aspectos laborales de las maestras y los maestros, y habrá de centrarse en un trabajo conjunto para el logro de lo que se plantea. La articulación del planteamiento curricular tiene como base 7 ejes que se representan en la figura de una flor. La presencia de los ejes articuladores impregna los campos y se incorpora de distintas maneras, bien sea como objeto de estudio o como medio, lo cual depende de los tipos de contenidos. Los ejes son igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, inclusión, pensamiento crítico, educación estética, vida saludable, interculturalidad crítica. Organización de los tiempos, grados, fases y niveles de la malla curricular. Conforme lo señalado en el artículo 37 de la Ley General de Educación, la educación básica está compuesta por 4 niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son inicial escolarizada y no escolarizada, preescolar general, indígena y comunitario, primaria general, indígena y comunitaria, secundaria general técnica comunitaria, secundaria para trabajadores y telesecundaria. La evaluación de los aprendizajes, progresiones de aprendizaje. A continuación, se proponen a las maestras y a los maestros las siguientes pautas para la evaluación de los aprendizajes. Los aprendizajes planteados en los programas de estudio son un referente para organizar el trabajo, así como para la evaluación de los avances de las niñas y de los niños. El enfoque formativo de evaluación de aprendizajes implica documentar sistemáticamente información acerca del desenvolvimiento de las niñas, niños y adolescentes en actividades y experiencias que se promuevan en el aula, la escuela, la casa y la comunidad, así como de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo educativo en dichos espacios. Los procesos de aprendizaje en los diversos campos formativos son de largo aliento, y por lo que el avance puede ser progresivo, con oportunidades que enriquezcan la experiencia de las niñas, niños y adolescentes. Las estrategias de evaluación que se generen deben ser claras y flexibles, por lo que es importante documentar en la medida de lo posible lo que hacen las niñas, niños y adolescentes durante los procesos formativos. Identificar de manera específica las áreas de oportunidad de las y los estudiantes en relación con su aprendizaje para generar retroalimentación continua, oral y escrita, que derive en evidencia de su proceso de acompañamiento. La retroalimentación continua debe permitir que las y los estudiantes se formen una idea apropiada de su aprendizaje y crecimiento, siempre utilizando un lenguaje descriptivo y generando la posibilidad de que realicen ajustes y regulaciones a sí mismos. Punto número 5. La evaluación de los aprendizajes, progresiones de aprendizaje. A continuación, se propone a las maestras y a los maestros los siguientes pautas para la evaluación de los aprendizajes. Los aprendizajes planteados en el programa de estudios se hacen referente para organizar el trabajo, así como también evaluar el avance de niños y niñas. Lo importante es el aprendizaje que se desarrollen en el marco con relación a la pedagogía entre los niños, niñas y adolescentes, junto con docentes, en el contexto específico en los que se desarrollan los procesos educativos. El enfoque formativo de la evaluación de los aprendizajes implica documentar sistemáticamente información acerca del desenvolvimiento de las niñas, niños y adolescentes en las actividades y experiencias que se promueven en el aula, la escuela, la casa y la comunidad, así como de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo educativo en los espacios. Pero esto lo que permite, pues más que nada son las valoraciones y así poder tomar decisiones en la relación en el proceso educativo del que forman parte todos los estudiantes y también es necesario para las docentes. Los procesos de aprendizaje en los distintos campos formativos son interminables
Por ello, es central que se generen estrategias de evaluación de acuerdo con cada grupo y comunidad, considerando el contexto socioambiental en el que viven las niñas, niños y adolescentes. Las estrategias de evaluación que se generen deben ser claras y flexibles, por lo que es importante que se identifiquen qué, cómo, para qué y cuándo se va a evaluar, así como las y los sujetos involucrados. Documentar en la medida de lo posible lo que hacen las niñas, niños y adolescentes durante los procesos formativos. En muchas ocasiones, los productos, tareas, exposiciones o un examen como única evidencia de su aprendizaje. Es injustamente para saber cómo resuelven y enfrentan los desafíos de las actividades que plantean en el programa de estudios. Identificar de manera específica las áreas de oportunidad de las y los estudiantes en relación con su aprendizaje para generar retroalimentación continua, oral y escrita, que derive en evidencia de su proceso de acompañamiento. La retroalimentación continua debe permitir que los estudiantes se formen una idea apropiada de sus aprendizajes y crecimiento, siempre utilizando un lenguaje descriptivo y generando la posibilidad de que realice ajustes y regulaciones a sí mismo. Estas pautas de evaluación son solo una guía para la comunidad docente. Tiene el propósito de orientarlos dentro de una formación centrada, la cual pretende estimular el intercambio de experiencias, capacidad e información entre todas y todos.